Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Y a lo largo de esta rutina voy a hablar de cómo es que la traición nos puede salvar. Para empezar, creo que es muy importante decir que pues yo soy una mujer mexicana, porque no lo había notado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Itzel Arcos, soy estandopera, feminista, creadora y directora del espectáculo Una como sea, pero el feminismo. En este proyecto de lo que hablamos es sobre el fenómeno de que varias mujeres feministas y no feministas, es decir, que están cercanas al feminismo, interesadas en el feminismo, algo alejadas del feminismo, hablan de sus puntos de vista a partir de su ser y de sus experiencias como mujeres, desde el punto de vista de lo que nos brinda el feminismo, que es la libertad, el empoderamiento, esta maravilla que es poder apropiarnos de la palabra. Conocí a Itzel Arcos a finales de 2016. Una amiga me invitó a conocer el trabajo que ella había realizado en el taller que Itzel impartía entonces en Tlalpan de testimonio autobiográfico. Me conmovió mucho el trabajo entonces puesto en escena y me quedó pendiente tomar el taller. He logrado cubrir esa expectativa y con creces, feliz, agradecida, haciendo mi propio monólogo autobiográfico como tallerista de esta gran maestra, que además tiene un proyecto de stand-up feminista que pude disfrutar recientemente y que hoy quiero compartir con ustedes en este espacio, conociendo resultados de esta gran experiencia y las reflexiones de Itzel Arcos. Bienvenida a Retrovisor Digital, querida Itzel. Muchas gracias, estoy muy contenta de contar pues un poco de la historia de mi proyecto, el origen de su creación, cómo ha cambiado mi vida y cómo he buscado que se teja con vidas de otras mujeres y que potencie cambios en las vidas de otras mujeres también. Exactamente, y por eso quiero que te presentes con nosotras, con nosotros, como lo hacemos cuando estamos trabajando en tus talleres, que son de verdad muy fructíferos. Para mí fue una experiencia de confrontación interna, de deliberación, de honestidad, de llanto también, de alegría y de contraste, y creo que son verdaderas experiencias que yo les recomiendo a todas, a todos, y que pues obligan a la presentación. Cuéntanos quién es Itzel Arcos y cómo surge esta capacidad de escuchar a los otros y de incluso sanarlos. Pues yo soy Itzel Arcos. Soy también conocida como Itzeguanita Pitumayo. Ay, me encanta. Itzeguanita Pitumayo en redes, ¿verdad? Sí. Ok. Pues a ver, yo tengo dos formaciones básicas. Una es la de letras, eso es lo que estudié, letras hispánicas. Y la otra formación es la de teatro. Siempre he hecho teatro empírico, teatro de tablas. Entonces, pues esas son mis dos formaciones. Y además, y por si fuera poco, soy activista pues desde siempre. O sea, yo crecí en el activismo o en las intenciones activistas. Ese es un poco el origen de mi familia. Y bueno, desde que me politicé abiertamente como feminista, pues hago activismo feminista. Entonces, pues ha llegado un momento en el que elegí como que juntar todo, hacer un mix de todo, y entonces hacer esto que se le llama el bonito artivismo. Artivismo, exacto, eso es. Entonces creo que ya me puedo nombrar artivista en este momento, y bueno, eso es como parte de mi formación. Siempre digo, y creo que esto es muy importante, dado pues los temas con los que trabajo y
Sí, o sea, los temas con los que trabajo y pues mis propios intereses, que además de todo, pues soy una sobreviviente de feminicidio, así como tal, de violencia feminicida. Y eso pues ha marcado mucho el rumbo de hacia dónde voy. Porque pues cuando eres sobreviviente tienes que tomar elecciones, creo que eso es muy importante y eso marca mucho todo el trabajo que hago, las pautas del trabajo que hago y lo que intento compartir, que dos cosas. Uno, que siempre tienes posibilidad de elegir, aunque a veces parece que no, pero están las posibilidades. Y que la posibilidad de elegir depende mucho también de como de confiar un poco en ti, de confiar en que pues creo que todas tenemos un algo que tiende a la vida en un país tan difícil como el que vivimos para las mujeres. Y aunque la mayoría de las historias en las mujeres siempre están llenas como de mucha sobrevivencia, la que sea, o sea, no podría decir como que es, la verdad no podría decir como que solo es parte de un grupo, de una clase, ¿no? O sea, yo creo realmente que todas las mujeres mexicanas en algún punto de su vida o su vida misma está minada por alguno de los muchas capas de cómo se entiende la sobrevivencia y creo la supervivencia. Y creo que aún en eso y aún con esas dificultades, aún con la narrativa que hay hacia las mujeres en México, pues aún con eso todas tenemos algo dentro de nosotras que nos hace atender a la vida y además lo merecemos, ¿no? O sea, merecemos vivir y vivir bien de preferencia. Claro. Mi hermana tiene una frase que dice, pues ya, dice que nuestra venganza sea un jardín. Y es muy bella frase, sí. Sí, yo creo que eso es muy importante. Entonces, digamos que eso es parte del tono, de la premisa que hay en medio de los proyectos que hago, de quién soy yo, porque yo creo en las elecciones, yo creo en las opciones, yo creo en que siempre hay posibilidades. Gracias, Itzel, por contarnos, por pensar como tú nos dices, y gracias por abrirte en este espacio. Nosotros lo hemos hecho contigo en nuestro taller de monólogo autobiográfico. Quiero decirles que fueron historias estrujantes, pero lo más hermoso es que construimos una confianza y una capacidad de escucha que a mí me resultó cada sábado incluso, ¿cómo podría decir? Un poco enviciante. Y gracias por ahora contarnos desde tu vivencia esta reflexión tan poderosa y tan necesaria. Siempre se puede elegir, siempre se puede optar, pero la herida pues siempre también está ahí, ¿no? Pues sí, yo creo que ese es el tono que marca, pues que marca mucho quién soy yo, y el marcar pues algo en lo que creo fervientemente, pues también marca mucho lo que me interesa proyectar en las otras mujeres, compartir con las otras mujeres esta noción de que como de que lo que necesitas lo tienes dentro de ti. Ok, sí. Lo que necesitas lo tienes dentro de ti. Ajá. Yo creo que el arte, y concretamente las palabras, que es con lo que yo trabajo, yo pienso que el arte es una llave. Entonces, cuando una tiene acceso a esas llaves, y eso es lo que trato de fomentar en los procesos que hago, en lo que comparto, desde lo que soy yo y en lo que yo creo, cuando hay un acceso a aprender cómo usar esa llave, pues justo, ¿no? La venganza se vuelve un jardín, porque encuentras todo lo que hay, todas las posibilidades que tienes. Exacto, y tú has escuchado muchas historias, mujeres que se han abierto, que les ha costado abrirse, que te han contado en el taller de monólogo autobiográfico y en el stand-up feminista, entre risas, pero también con llanto, la dificultad de recuperar nuestra voz, que es una premisa con la que tú trabajas, ¿no? Que busquemos la fuerza de nuestra voz y que
sintamos y la hagamos, la ejerzamos para nosotros y frente a los demás. Y en ese sentido, ¿en qué momento tú empiezas a esta introspección contigo misma, a buscar esta sanación, pero a que al mismo tiempo se vuelve un trabajo político? Porque Itzel Arcos tiene en sus conversaciones con las talleristas una definición que a mí me parece fundamental como periodista, como feminista y como sobreviviente de esta sociedad patriarcal, que me encanta y que creo que debemos honrarla, ¿no? Que lo personal es político. Y cuando lo personal es político, somos capaces de ver lo que antes creíamos privado. A mí me ha pasado recientemente con la violencia vicaria, contando que muchas veces cuando yo intenté llevar a mi medio, a los medios donde estaba trabajando, testimonios de mujeres que eran atropelladas por hombres poderosos, me decían mis editores, no, eso es muy privado, ¿no? Y hoy, pese a que las víctimas de esta violencia siguen sin justicia, despojadas de sus hijos, de sus hijas, sí ya es noticia, ¿no? Y por eso es tan importante que lo personal sea político. Entonces, cuéntanos en qué momento tú empiezas a visibilizar, a entender esto y de tu experiencia comprendes que debes ir a las de las otras. Pues yo creo que en el momento en el que yo misma comencé a escribir de mi historia, o sea, para mí, y además, bueno, está esto de creo que hay un asunto con el acceso a la palabra, ¿no? Que sí está un poco secuestrado y sí es parte de cierta opresión cultural y social, decir como tú debes escribir en ciertos lugares, ¿no? O sea, si tú no escribes en una revista, no escribes en un libro, pues ¿para qué escribes, no? O para qué hablas, o si haces teatro, pues si no estás en tal teatro, si no cumples como ciertos parámetros porque lo haces porque no vas a ser escuchada o no vale, ¿no? Creo, eso me encuentro a cada rato en los procesos con las mujeres, ¿no? Esta duda de, pero sí será importante lo que yo digo, o sea, ¿para qué? Sí, me lo van a publicar. Pero la verdad es que yo siempre he escrito donde he podido. A mí, incluso las redes sociales para mí fueron una gran ventana, una gran puerta. Y para mí era suficiente, o sea, donde yo pudiera escribir, donde yo pudiera decir lo que tenía que decir. Y de hecho yo creo, y eso lo fomento, hay muchos actos escénicos, una lectura en voz alta, por ejemplo, pues que es otra forma de publicarte. O sea, también te están escuchando, también hay una confrontación. Entonces, bueno, pues dentro de esto, de estas maneras, estas formas, o sea, yo simplemente me agarré de lo que vi y dije, voy a escribir mi historia. O sea, y eso es lo que he hecho como artista en mis exploraciones, escribir de lo que soy, escribir de quién soy yo. Ahora hay mucha gente que cree que cuando uno escribe de su vida, como que es tan simple como un acto narcisista o un acto, no sé, ¿no? Incluso hay gente que la gente empieza a decir que yo tuve maestros que decían de este género de la autobiografía, pues hay cosas más interesantes que hablar de ti. Sí, claro, yo creo que una buena autobiografía es la que hablando de ti no habla de ti, o sea, hablando de ti habla de todo. Entonces creo que eso es muy importante. Y eso es lo que yo he intentado y explorado en mí. Me interesa explorarme porque creo que, pues, al final de cuentas, soy mi sostén, ¿no? O sea, claro. Soy lo que yo tengo y de mi parte lo que hago, la creación. ¿Primero surge el taller de monólogo autobiográfico y luego el stand-up feminista, o cómo es? ¿O es paralelo, es simultáneo? Es que, o sea, yo hacía como exploraciones en mí, yo autobiografiaba. Ajá. Y al mismo tiempo exploraba, por ejemplo, formatos escénicos que tenían que ver con el humor, como el cabaret. Y además en el cabaret, o sea, llegó un momento en el que, por ejemplo, exploraba el formato escénico del cabaret o del teatro político, del humor político. Y estaba también explorando la autobiografía. Entonces apenas estaba como encontrando de qué manera se podían entretejer. Y lo primero que hice, o sea, hacía las dos cosas pero por separado. Luego conocí el stand-up
Y eso, o sea, para mí fue como un brillo, porque el stand-up es una disciplina escénico-literaria y eso es muy importante, porque es como si se juntaran las dos cosas que a mí me interesan y en donde yo puedo pautar, ¿no? Porque lo que hace el stand-up es que es un formato en el que tú escribes tu propio guión, tú lo interpretas, digamos que eres creadora y actriz de tu propia rutina y además desde ti, desde quien tú eres, porque no hay personaje, tú eres el personaje y tú te tienes que explorar para jugar con lo que haces. Entonces para mí ese encuentro fue muy importante porque ya pude ¿En qué año, Itzel? Eso fue en el 2014. Antes pues estaban las exploraciones y en el 2014 empecé a hacer stand-up. Pero luego realmente a lo que le di salida en términos pedagógicos fue a la escritura autobiográfica. O sea, yo seguía, que fue donde te conocí, eso por ahí del 2016. Sí. Pero mientras yo seguía haciendo stand-up y seguía como que moviéndome en La puesta en escena del cabaret. Pues estaba explorando el cabaret, pero en ese momento cuando conocí el stand-up como que me jaló más por esto de que, o sea, tiene como todas las pautas que a mí me interesan, lo literario, lo escénico, porque hay formatos escénicos que son más escénicos que literarios. Y a mí sí, para como a mí me importa ver este formato escénico, yo creo que el texto es una base. Okay. Creo que hay que desarrollarlo, creo que hay que escribir. Y entonces, pues, o sea, me fue jalando más y más y más ahora. Hay que decir que el stand-up en México es una disciplina, pues, muy joven. O sea, yo creo que tiene como unos 15 años, más o menos. ¿Tampoco? Sí, es muy joven. Okay. Bueno, dicen y cuentan que ya había como algunos pininos, como en los 70s, 80s, pero como pues eran como chispas, ¿no? O sea, más bien cuando empezó a generar talleres, cuando empezó como a mostrarse al público, tiene como 15 años. Ahora también es importante decir que hay como dos estilos. Y yo vengo de un estilo que está pegado a la tradición teatral y como muy al origen del stand-up como acto político. El stand-up pues es todavía no se sabe bien qué es, porque sí es un género escénico, pero por ejemplo el teatro más, no sé, más clásico, no lo considera todavía género escénico. Lo ven como un subgénero, un transgénico. No se sabe todavía dónde está parado, ¿no? Depende también mucho de como desde qué lugar lo veas. Pero digamos que como formato escénico, con talleres y demás, como herramienta, llegó más o menos hace 15 años, por ahí. Yo creo que, curiosamente, es un género muy desarrollado y transmitido por mujeres. Yo tomé un taller con Blanca Salces, que fue una de las pioneras. Ella lo trajo al Foro Shakespeare hace, ya no sé si 15, 18 años ahí. Ajá. Pero bueno, ella lo trajo y además lo trajo como muy clásico, o sea, ella lo aprendió así. Hizo como una traducción, porque ella lo hacía en inglés, hizo como una traducción de los géneros. Formó un taller que se basaba mucho en el discurso, o sea, en el orden del discurso, pues, en analizar el discurso. Claro, o sea, había muchos ejercicios literarios y de escritura, pero pues había un análisis importante, ¿no? Eso es importante porque ella nos transmitió ese tipo de stand-up en el que las posturas políticas importan. En su acepción más clásica, el stand-up pues es un formato político, así nació en Estados Unidos, así nació en Inglaterra, que es un poco más su país de origen, y era como un formato en el que se desfogaban las clases obreras, ¿no? De juntarse en los pubs. Claro que no es lo mismo clase obrera en Inglaterra que en México, eso es muy importante. Pero un antecedente hermoso, cuéntanos, porque para hacer el puente de cómo llega a México, claro, y cómo lo vives tú. Porque déjenme contarles que a mí me encantó cuando fui a la presentación de sus egresadas en los últimos 5 años, y esto que tú decías, no decir pendejadas, ser inteligentes, hacer un trabajo serio, esfuerzo, como muchos ingredientes creo que tienen que ver con esto, que también no es un género espurio, no es un género para el vil entretenimiento, sino que, como dices, nace desde la deliberada conciencia de que tiene que tener una postura política. Sí, ahí hay todo un tema, porque ese es su origen. O sea, en los pubs, o sea, y además se desarrolló mucho en el periodo de Margaret Thatcher, lo cual es muy sintomático.
porque la gente tenía ganas de hablar, ¿no? Y bueno, de ahí se pasó a Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que hay de todo, pero todavía tiene una línea muy importante que está pegada al origen, como acto político, porque bueno, por eso es stand-up, o sea, un poco la traducción es comedia de pie y la metáfora es como una postura. Okay. Ponte de pie, toma una postura, es una opinión. Es una opinión sobre un tema. Me da escalofrío del bueno. Es una opinión sobre un tema y esa opinión, por eso la metáfora de tomar una postura es muy importante, porque, a ver, tú estás, desde donde tú estás parada, desde ahí es donde das una opinión. O sea, sí, cuenta mucho, ¿cómo te diré? O sea, yo estoy aquí sentada y la manera en la que yo veo las personas a mi alrededor depende mucho de dónde estoy yo. Claro. Esto implica que te atraviesa la clase, que te atraviesa el género, que te atraviesa la raza, o sea, el momento que estás viviendo. El momento, la coyuntura. La coyuntura de tu sociedad, de tu comunidad. Las cosas que te duelen, las cosas que te gustan. Lo cual a mí se me hace muy bueno porque le da como una complejidad a las opiniones, ¿no? Y permite además tener opiniones que caen de una manera pues amable, porque sí es amable, porque el humor es amable. Entonces, pues o sea, se me hace un formato muy, como con muchas posibilidades. Yo lo aprendí así, en ese taller que daba Blanca Salces, y como también traía mucho un poco de la formación del cabaret y otros formatos escénicos y de ser como teatro político y eso, aparte de la formación de letras, entonces me interesó mucho sacarlo como eso, como un formato escénico que dijera algo, ¿no? O sea, eso me importa mucho, que tengas algo que decir y lo digas. Me interesa más el fondo que la forma, aunque, pues, o sea, son importantes los dos, pero creo que estamos en una época en la que hay mucha forma y poco fondo, y definitivamente falta más fondo que forma. Entonces, bueno, eso es. Pero esta línea, este estilo de stand-up no es muy común, de hecho es el que no es comercial. El que es comercial se empezó a dar a conocer hace como unos 8 o 10 años con la llegada de Comedy Central a México, que pues, es como un canal de comedia. Y entonces traían un poco como la escuela gringa del stand-up y empezaron a jalar, por ejemplo, lo que ya existía, el formato de la televisión de ser comedia, que es un formato pues bastante superficial y que tiene como mucho sus pautas, ¿no? O sea, que se van más como al cuentachistes, porque además algo en lo que se difiere el stand-up es que es comedia de autor, de autora, entonces tú tienes que escribir lo que haces. Vuelvo al inicio, lo literario es muy importante, esas son las herramientas, esa es la base, ¿no? Entonces, por ejemplo, la convención de la televisión es un poco contar chistes que vienen como del imaginario público y votarlos, alguien los interpreta, o bien tienen ejércitos de escritores, pero son como moldes, ¿no? Entonces Comedy Central jaló ese estilo y se empezó a hacer como una, pues al tener como, claro, ¿no? Los medios dominantes, masivos, la televisión, y luego como se hizo ahí como una encrucijada ahí, como una mezcla también con lo que se hace en YouTube, con lo que hacen el humor de ciertos youtubers que yo siempre digo que son como que a veces son como los hijos chuecos de Televisa también, o sea, porque es como si trajeran lo mismo pero en YouTube, y eso es lo que más se conoce como stand-up actualmente. Hola mujeres, espero que se encuentren muy feministas. El que yo esté compartiendo este podcast es totalmente culpa del feminismo. Yo ni siquiera sabía que era feminista, se los juro. Me fui convirtiendo en una. Recuerdo la fecha en que el feminismo me cautivó. 8 de marzo del 2020. A mis 50 años. Medio siglo. Es increíble. No que yo tenga medio siglo. Bueno, eso también. Sino que me tomara tanto tiempo reconocerme como tal. Bueno, a la humanidad le ha tomado milenios, así que me parece que el proceso ha sido lento. Esto me hace sentir mejor y peor. Asumirse feminista asusta, y como no, si el feminismo quema puertas de palacios nacionales, realiza marchas, protestas y consignas, eleva humos rosas, verdes y morados, redacta leyes en pro de la mujer, de la responsabilidad de esposos, excónyuges y padres,
Encarcela a hombres violentos y feminicidas. Señala chistes y les quita por completo el chiste. Cambia hasta el lenguaje. Es un escándalo. Provoca discusiones sociales, familiares y en pareja. Manda a hombres y mujeres a terapia. En pocas palabras, es un desestabilizador del patriarcado. Nuestra forma de vivir hasta ahora. Así que no es fácil ser feminista. Hay que tomar postura, identificar y visualizar violencias, entablar juicios. Lo más duro, sentir el profundo dolor, el irremediable enojo al sabernos violentadas. Y además, tener que transmutar estos sentimientos en acciones que resuelvan el problema. Les dejo una adivinanza, que es de color morado, verde y naranja. Está diseminado por todo el mundo. Es personal, colectivo y organizado. Que de no existir el machismo, la discriminación contra la mujer, y si no se ejerciera la violencia de género, pues tampoco existiría. Adivina, adivinadores. Silvia León es psicóloga, es feminista y fue alumna. Es alumna y ha sido alumna de Itzel Benítez Arcos en stand-up feminista. Silvia, como persona que trabaja para mejorar la calidad de vida de las mujeres con sus sentimientos, con sus experiencias, con sus recuerdos, sus preocupaciones, ¿qué encontraste en stand-up feminista, en tus talleres, en esta experiencia de hablar del dolor para reírse y reírnos y hacer reír? ¿Cómo podrías compartirnos esta sensación, esta posibilidad de que lo doloroso también se convierta en algo que desde la conciencia nos permita la risa? Pues mira, encontré un espacio de transmutación del dolor y del enojo, un espacio de expresión y de conciencia también a través del trabajo de grupo con las otras mujeres, y un espacio político donde podemos ir transformando la situación actual de desequilibrio, discriminación y violencia a través, sí, de la risa. Para cerrar, te pediría una reflexión de cómo, de la depresión que podemos vivir como mujeres ante la sobrecarga que llevamos por las violencias, los micromachismos, podemos saltar, bajo un ejercicio de conciencia compartida, a la risa, al humor, desde nuestra propia voz. Así es. Yo quisiera resaltar que por ahí también me hacen las preguntas que me preguntaban por qué soy feminista. Y yo creo que la respuesta es porque hay dolor. El feminismo es una reacción a la violencia y al dolor que esa violencia provoca en las mujeres. No solo es la de discriminación de si puedes trabajar en A o B o en C, sino es el dolor que produce todos los que le llaman micromachismos, que el otro día alguien decía, es que eso de micro pues no es cierto, porque son tan frecuentes, ¿no?, que van haciendo justamente una depresión, pero es una depresión, platicábamos, distinta a la depresión, digamos, clásica, porque es consecuencia de la violencia directa, frecuente y en todos los grados. Y es una depresión con mucho enojo también, ¿no? Porque hay una depresión que se dirige como a sí misma la agresión, pero esta depresión, enojo, va como en dos sentidos y va de un lado al otro. Entonces, hay tanto dolor, ¿no?, que hay que allegarse de todo lo que se pueda para salir de ahí, poder sobreponerse, porque el sistema lo niega, y no solo lo niega el sistema patriarcal, sino además regresa la violencia a quienes se defienden, a quienes verbalizan, a quienes visibilizan la violencia. Entonces es un círculo ahorita
pues mucho más difícil. Para sobreponerse a eso hay que allegarse de todo, y el stand-up y el intento y el esfuerzo enorme que es transformar este dolor y este enojo en un chiste y hacer pasar un buen rato a las otras mujeres o hombres que asisten, pues es de verdad un triunfo. Y sí se puede. Con estas definiciones que Itzel Arcos nos comparte del stand-up que a ella le interesa hacer y que hace, ¿cómo empiezas a caminar y a visualizar que podías también sumar a otras? Porque nos contabas que has tenido como 300 talleristas desde hace 5 años para acá. Fuimos a la fiesta del 5º aniversario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Y qué nos puedes contar de esa experiencia? Pues venía yo de ese taller con Blanca. Ahora pasa algo bien, pues como en todo, ¿verdad? Pero en la comedia es como muy factible que el 80% que la ejerce son hombres. Y eso también es un asunto cultural, porque el asunto con la risa y con el humor, con el sentido del humor, es que el sentido del humor, y lo creo fervientemente, es una muestra de inteligencia. Creo que es una muestra de inteligencia, es una muestra, además una inteligencia que no cualquiera tiene, porque es como, pues requiere carisma y requiere, creo que una humorista, una comedianta, que se diga comedianta realmente, tiene que conocer el mundo y le tiene que interesar el mundo. O sea, para tú tener sentido del humor y poder jugar con lo que genera, tienes que estar en el mundo, te tienen que interesar las cosas. Y cuando digo cosas, es todas las cosas. De hecho, una de las pautas, por ejemplo, una de los formatos más simples de comenzar a hacer algún ejercicio humorístico es hacer analogías. Creo que para que una analogía sea chistosa, mucho del humor se basa en que los campos semánticos sean muy lejanos. O sea, que puedas comparar, por ejemplo, salsa verde con la 4T, que creo que no son tan lejanos. Que puedas comparar, no sé, una tortilla con alguna teoría filosófica, con el existencialismo. Tortillas y existencialismo. Pero entonces, o sea, para que tú puedas hacer esos ejercicios, pues te tienen que interesar las tortillas y el mundo de las tortillas. Y entenderlo. De preferencia y haber comer observado tortillas. Cómo la gente come tortillas. Claro. Y qué tipo de tortillas claro. hay. Claro. Sí, y tu experiencia y que las comas y eso. Pero también te tiene que interesar el existencialismo. Y haber leído sobre existencialismo. Y que te interese, pues que sepas que para poder tener, como manejar esos dos campos semánticos y luego juntarlos. Y eso es algo que el humor necesita, que yo creo que una comediante, que sería comediante, un comediante, tiene que tener. Entonces, como es una muestra de inteligencia y como requiere un estatus, un ritmo, agilidad mental, pues creo que pues el gran machismo cultural pues no es algo que le quiera ceder a las mujeres. Aunque todas, y esto es un ejercicio del taller, por ejemplo, yo les pregunto cuáles son sus referentes humorísticos. Obviamente me interesa que me digan mujeres cómicas que les hayan gustado de la televisión, del cine o de lo que sea que vean, que digan esa mujer me hace reír, pero también les digo, nuestros referentes puede estar tu tía, todos tenemos una tía muy chistosa. Claro. Tu abuela, tu mamá, tu prima, y es súper interesante porque claro que todas las mujeres conocemos a alguien o somos, o sea, el sentido del humor está en las mujeres. Ahora, también ha sido un gane histórico, porque, por ejemplo, cuando yo les pregunto cómo es la historia del humor en sus familias, por ejemplo, muchas me han dicho, sobre todo mayores, que, por ejemplo, a sus abuelos, siempre les decían que no se rieran en voz alta, que les regañaban cuando se reían en la comida, en la mesa, en la cena, porque, claro, reírte, de hecho, en el Kama Sutra, hay una parte donde, bueno, entre todas el tratado de sexo, que es el Kama Sutra, sexo y erotismo. Sí, claro. Hay una parte donde, parte del no me acuerdo cómo dice, pero es algo así como que una de las pautas para, digamos que atraer, es cuando las mujeres se ríen fuerte. Y creo que eso, esa noción erótica que tiene la risa y el Hoy gozo, no lo había leído. Lo voy a buscar. Sí. Pero esa Digo, noción... me acuerdo haber leído alguna vez algo, pero no llegué a lo de la risa. Qué interesante. O sea, es atractiva. Es que erótica. Es descarada.
Claro, o sea, cuando alguien se ríe, es que, o sea, tú ves a alguien reírse, yo creo que es un momento muy sensual. O sea, es un momento de mucho placer, es un momento de una persona que está viva, es un momento que está gozando, es una declaración de gozo, ¿no? Claro, Entonces, una declaración de gusto, claro. pues obviamente, pues eso, ¿no? En esa cultura represiva, pues no ha sido fácil, ha sido un gane, ¿no? Mi misma abuela le costaba mucho trabajo reírse. Por ejemplo, cuando le tomaban fotos, nunca sonreía, no le gustaba sonreír en las fotos. Era muy, no sé, o sea, le daba pena que la vieran reírse, que la vieran hablar, pero en lo más íntimo, pues ella echaba relajo, ¿no? Y esos eran como sus momentos de desfogue. Era pues eso, es que reírse, compartir, sentir placer, al final de cuentas era algo que ella dejaba para sus íntimos, digamos. Claro. ¿Y qué has encontrado en tus alumnas, en las talleristas, de cómo nos cuentas de lo que confiesan en sus familias, lo que es la risa entre mujeres? Pues justo eso, o sea, que ha sido una ganancia histórica que las mujeres puedan apropiarse del sentido del humor. Y por eso es que es parte de la opresión de todos tipos que no haya un espacio amplio para las mujeres comediantas, por ejemplo, para las humoristas. Pero además esto está en todo, porque todo esto era porque cuando yo comencé a hacer mi stand-up, que además era una rutina de feminismo. En ese momento, o sea, era la única que hizo una rutina feminista desde el principio. Había otras mujeres, mi propia maestra, que también es feminista, y otras mujeres feministas, pero no lo decían abiertamente, o sea, como que decían algún chiste o lanzaban como una postura, pero no era parte de las temáticas ni así de politizado. Entonces, pues yo desde el principio hice una rutina feminista, claramente. Además, estaba justamente en el momento en que yo comencé a hacer la rutina, empecé en el activismo, pues así ya de calle, ¿no? Así con otras mujeres, a las asambleas y todo eso. Entonces, fue ahí como el encuentro de los mundos. Y cuando yo lo comencé a hacer, por ejemplo, yo aprendí en un grupo donde había 5 hombres y yo era la única mujer. Yo fui la única mujer de esa generación, y además hablando de feminismo. Y cuando yo comenzaba, iba a practicar, o sea, los elencos por lo regular eran como de 4 personas y todos eran hombres y yo era la única mujer. Entonces imagínate, yo hablando de una rutina feminista en un bar de alitas. Pero no solo eso, es que los medios de producción también, o sea, por ejemplo, los espectáculos, todavía hasta la fecha, digamos que la región más dominante del stand-up, la mayoría son producidas por hombres. Entonces es todo un tema, porque claro que quien produce va a marcar la pauta, ¿no? Claro. Y va a marcar la seguridad o no de los espacios. Me decía Ivette Tinoco, que es subsecretaria de Cultura del Estado de México, me mostraba su risómetro, porque dice que una de las experiencias de mayor violencia política en razón de género que a ella como funcionaria le tocó era un jefe con mucho poder que la regañó duramente o la quiso reprender. Ella obviamente le reviró una vez porque una de sus colaboradoras se reía mucho y la otra porque otra que era muy buena no se reía con él, no le daba la concesión de la sonrisa. O sea, el poder que tiene la sonrisa, la risa, la carcajada como algo mío, ¿no? Y cómo puede llegar a ser solamente una concesión con el poder. Imagínate que un jefe diga no se ríe conmigo y eso le pone tache, independientemente de su trabajo, ¿no? Claro. Impresionante. Hola, me llamo Alejandra, me pueden decir Ale o Mala Hija, es que así me dicen en mi casa y pues ya me acostumbré. Yo estudié filosofía y pues este no es un chiste, sí estudié esa madre y por eso también me dicen inútil o floja, pero no es que yo sea inútil, es que los demás no entienden que el ocio es la materia prima de mi profesión y pues yo me lo tomo muy en serio, o sea, soy muy profesional. Y no es que yo sea floja, es que los demás no entienden que se puede trabajar perfectamente bien desde la comodidad de una cama. O sea, acostadita en el pasto o en una hamaca. Y pues de hecho eso lo demostró la pandemia. Yo no sé si ustedes sepan, pero lo que hacemos las filósofas es pensar. Y yo pienso mucho, o sea, trabajo mucho. Que nadie me pague por eso, pues es otra cosa. Muy injusta, por cierto. Pero bueno.
Un día estaba en mi hamaca pensando, o sea, trabajando en mi oficina, y me di cuenta que cargo con mucha culpa y llegué a la conclusión de que la culpa es como una flatulencia, porque es invisible, apestosa y nunca nadie quiere decir que es suya. O sea, nunca he visto a alguien reclamarla, ¿no? Es mía, es mía. Además, me di cuenta que entre mujeres son colectivas, tenemos algo así como un pacto de silencio. O sea, puedes estar así entre mujeres y de repente te llega el olor hasta con el perfume de tu amiga y tú pues te la fumas. A veces ni siquiera interrumpes la plática, o sea, simplemente le ayudas. Porque ante todo somos auroras y hashtag fuimos todas. Pero cuidado, amigas, porque la culpa pues no sirve mucho y pues hay que soltarla. Y además, cuidado porque la que primero la huela en el subconsciente la tiene. Alejandra González se formó en el taller de stand-up feminista MX en plena pandemia. Ella estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un proyecto de encuadernación y tuve la oportunidad de ver su rutina en el 5º aniversario de este gran proyecto, reír e incluso también llorar al escuchar la honestidad de su testimonio, y ella también lloró y hizo reír a sus compañeras cuando tomaba este taller. ¿Por qué se pueden experimentar estos dos sentimientos de catarsis dolorosa y al mismo tiempo empezar a reírse de asuntos, vivencias, situaciones que nos pesan? Alejandra, ¿puedes reflexionar sobre eso? Gracias por estar aquí en Retrovisor Digital. Muchas gracias a ti por invitarme. Pienso que entrar en un espacio de confianza pues abre muchas puertas, ¿no? Y como posibilidades para la expresión, ¿no? De muchas maneras. Entonces, yo me sentí así en el taller de Itzel y tenía muchas cosas que decir, que compartir. Sabía que el humor era el objetivo principal. Sin embargo, el tema que yo quería tratar era muy, muy delicado para mí y muy reciente en ese momento, entonces no estaba del todo lista para madurarlo a través o verlo a través de la risa y también hacer construcciones para la risa. Es una tarea que parece simple, pero no lo es. Entonces, pienso que el llanto estaba ahí, era lo primero que tenía, el sentimiento más genuino, ¿no? Que tenía, pero justamente en el taller aprendí, o sea, tuve como herramientas para poder tratarlo de otra manera, ¿no? O sea, jugarlo de otra manera, verle otros lados y poder, pues igual y no tener una risa a lo mejor muy espontánea, de burla, muy así, pero sí, sí honesta, ¿no? Exacto. Ok, esto sí da risa. El acompañamiento implica mucho. Y ajá, de quiénes te estás rodeando, como también cómo están respetando esa realidad que estás mostrando tú, y también es la apertura para poder verla de la nueva manera en que tú la estás viendo, ¿no? O sea, porque uno de los ejercicios de los que me acuerdo mucho que era, así nos agarraba en curva, Itzel, a ver, cuenta un chiste, tú, así. Y entonces, y entonces contabas el chiste y ahí ella veía qué tipo de humor te gustaba, por qué te daba risa y también como de dónde aprendiste eso, ¿no? Y entonces, ¿y realmente te da risa preguntarte eso? ¿Realmente te da risa o solo te ríes por eso, ¿no? Como por costumbre, ¿por qué? ¿Por qué te da risa eso, no? Y entonces tener que hacer esa reflexión y después, ¿por qué no reírte de lo otro, no? O sea, a ver, ahora pregúntate lo contrario, ¿no? O sea,
ok, esta situación a mí se me hace muy graciosa, pero tú explícame por qué no, ¿no? O sea, y entonces es un cambio ahí muy interesante de perspectiva y creo que el acompañamiento que hace Itzel es feminista, no solamente por toda la teoría que tiene, ¿no? Y por su formación también, sino porque sí te hace preguntarte muchas veces, ¿por qué no lo estoy viendo desde mi propia realidad? Alejandra Gorrás Puga es candidata a doctora en Historia del Arte y ha seguido desde su experiencia académica, analizando, estudiando, reflexionando sobre los feminismos descoloniales, sobre el arte contemporáneo en México, el arte feminista y estudios del humor. Ha seguido la experiencia de Itzel Arcos. Alejandra, ¿qué es estando feminista en esta revolución silenciosa, como yo le llamo, a todos los feminismos que están al margen de la política pública y de la política partidista, transformando vidas en México y sobre todo en las nuevas generaciones? Bueno, a mí me parece que Stand Up Feminista MX es una apuesta de acción y bueno, creo que ya no me gusta tanto decir intervención por ciertas implicaciones bélicas, pero digamos que es una propuesta de acción e interrupción frente al sistema moderno colonial de género en el que existimos y en el que las prácticas de humor y de risa son uno de los, digamos, métodos en que se normalizan los discursos que sustentan las violencias y que se naturalizan muchísimo. Entonces, estando feminista para mí es una apuesta por interrumpir esa naturalización, pero hacerlo desde lugares críticos. Y en ese sentido es por eso que valoro tanto lo que hace Itzel y lo que se ha generado a lo largo de estos años, porque también estamos en un momento en el que se habla mucho, bueno, no se habla mucho, pero empieza a circular mucho más la idea del humor feminista, no solo en ámbitos de los distintos feminismos en la Ciudad de México y en el territorio mexicano, sino también, por ejemplo, en redes sociales y cada vez más estandoperas dicen que construyen sus rutinas desde los feminismos y se nombran como feministas, pero a la hora de ver de ver y escuchar sus contenidos, realmente yo percibo muchísimos problemas en lo que dicen, porque si bien sí hay una afiliación a feminismos, pues son feminismos muy acríticos, sumamente blancos y que perpetúan muchas otras violencias de las que realmente las violencias contra las mujeres y cuerpos no hegemónicos son parte de ello, ¿no? Entonces, a mí stand-up feminista me gusta porque es una vertiente que permite ser mucho más crítica y generar formas de humor y por lo tanto formas de reírnos que no que no lo hagan, porque la verdad es muy complicado, pero que al menos intentan interrumpir como toda la matriz de opresión que realmente existe, ¿no? Y que no es solo una cuestión de género, o sea, que es muchísimo más complejo que eso. Y para mí es realmente la única propuesta en México y podría decir, y lo hemos hablado Itzel y yo, y podría decir que en Latinoamérica, que está tratando de hacerlo y de darle herramientas a las mujeres, y bueno, también extender esa idea de que es para mujeres y que claro, es el colectivo privilegiado al que se dirige esta práctica, pero también a otro tipo de corporalidades, ¿no? Otro tipo de existencias que no son las hegemónicas. Entonces, para mí esa es una de las grandes gracias de stand-up feminista. Porque para mí el stand-up en general está muy ignorado por los estudios académicos, sobre todo en español. O sea, en Estados Unidos y sobre todo, creo que también un poco en Inglaterra, que además, pues de ahí viene, ¿no? Y hay
estudios, hay grupos de estudios de stand-up y demás, y hay algunos textos que intentan medio lanzar planteamientos filosóficos respecto al stand-up y demás. Entonces, o sea, de entrada creo que vale la pena, y lo que a mí me interesaría hacer es, con todo lo que en mi investigación doctoral he podido pensar de las estrategias humorísticas y de la risa como afecto, que es como una línea muy, muy específica, que viene del hereje judío y pensador radicado en Holanda del siglo XVII, Baruch Spinoza. ¿De la risa como afecto, dices? La risa como afecto, o sea, pero Ajá. estoy hablando directamente con la noción de afecto de Spinoza. Ajá. Es una noción altermoderna, o sea, es un cuestionamiento totalmente a la lógica cartesiana y por tanto a la episteme moderna colonial, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es pensar el proyecto de stand-up feminista desde ahí, o sea, desde pensar la risa como afecto, para mí puede dar cuenta no solo de sus singularidades metodológicas, sino eso, de lo que podría prometer, ¿no? De su capacidad performativa y de lo que en la propia práctica afectiva, o sea, el estar con cuerpos, el trabajo colectivo, la risa colectiva y demás, lo que puede detonar. O sea, me parece que son líneas que en diálogo entre la filosofía, la teoría, y digo filosofías críticas, y no solo eurocéntricas, y teorías también críticas y no solo eurocéntricas, pueden dialogar con el proyecto de stand-up feminista MX y vaya, pueden salir cosas interesantísimas. Además de que creo que es muy necesario, y para Itzel y para mí lo que hemos hablado es que lo primero que hay que hacer es historiarlo, o sea, pero historiarlo como muchísimo más puntualmente. Uh-huh. Y darle una genealogía localizada. O sea, como pensar que si bien stand-up como práctica específica justo viene de Inglaterra, estoy segura que en todos los lugares ha habido grupos de personas que se reúnen en diferentes lugares y dan cuenta de sus posturas y generan risa y generan colectividad, ¿no? Entonces, creo que para Itzel y para mí, y lo que hemos hablado es que parte de lo importante es primero historiarlo, o sea, hacer historiografía del proyecto y posteriormente cruzarlo con miradas mucho más críticas y ya filosóficas y metodológicas de cómo es una práctica estética y performativa en tanto que puede generar. Y eso es lo que hemos tratado en esta entrega de Retrovisor Digital. Contar parte de la historia de stand-up feminista MX con Itzel y con sus exalumnas. Hablar de este frente del activismo feminista mexicano, donde la risa se construye colectivamente desde otro lado, desde la visibilización de ese humor con contenido patriarcal, misógino, que le ha impedido a las mujeres carcajearse abierta, deliberadamente y desde su propia experiencia. En la próxima entrega continuaremos conversando con ellas, incluyendo a otras exalumnas como Florentina Escoli y Danae Arcos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.